Bueno, ahora lo que vamos a hacer no es muy largo lo que vamos a ver hoy. Es todo lo que vimos anteriormente para resolver todos los métodos de ecuaciones diferenciales, los vamos a usar ahora para resolver no una ecuación, sino un sistema de ecuaciones, como ven acá en el PowerPoint. Fíjense que cada una de las ecuaciones, por ejemplo, la primera ecuación, que es la derivada de una función y1 respecto de x, fíjense que es igual a una f1 que depende de x, y 1, y 2, y 3, hasta ahí viene con su correspondiente condición inicial. Nosotros todos los métodos que habíamos visto servían para resolver una ecuación diferencial de este tipo, ¿sí? Con su condición inicial. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Y otra cosa que vamos a hacer es, además de resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, una vez que sepamos resolver un sistema, vamos a aplicar el método para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales a una ecuación diferencial ordinaria, de orden y lineal, de orden más alto, por ejemplo, una ecuación diferencial que dependa la derivada de orden más alto, sea de orden 2, de orden 3, no interesa, lo vamos a transformar en un sistema de este tipo. Es decir, un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden lo vamos a transformar en un sistema de ecuaciones diferenciales, dos ecuaciones diferenciales de primer orden, o uno de tercer orden en tres ecuaciones diferenciales de este tipo, ¿sí? Y después vamos a ver cómo pasar de una ecuación diferencial de un orden alto a un sistema de este tipo es muy sencillo. Ahora veamos cómo atacamos estos problemas de resolver un sistema con los métodos que nosotros tenemos. Es decir, podemos aplicar cualquiera de los métodos, Euler mejorado, Runge-Kutato 4, ¿sí? En general, siempre el que vamos a utilizar es Runge-Kutato 4, pero bueno, uno puede resolverlo con el método que quiera. El sistema de ecuación diferencial de primer orden, esta es una notación, si se fijan en el Burden y en otros libros, usa otro tipo de notación, pero me parece esta la más, desde mi punto de vista, ustedes pueden usar la que quieran, si se fijan en el Burden, pueden utilizar la que haya en el Burden. Después les voy a explicar por qué a mí en particular opto por esta notación. Fíjense que en definitiva escribimos el sistema, lo escribimos como una forma vectorial. Fíjense que el U, ¿sí?, que son nuestras incógnitas, es un vector, en este caso un vector columna, que fíjense que lo escribimos como 1, U2, U3, y la F va a depender de una F1, que la F, sus componentes van a ser una F1, por ejemplo, que depende de X y de U, donde U es este vector, ¿sí? La F2, también una que depende de X y a su vez de ese vector, y así hasta N componentes. Y me parece una notación compacta que después simplifica. El problema es por qué yo opto por esto, porque nos simplifica después la programación, ¿sí? Ahora después vamos a discutir por qué simplifica la programación y vamos a ver algún programa. Pero el Burden lo ataca con la programación con unos subíndices que me parece, desde mi punto de vista, a ustedes les puede gustar, complica el hecho de hacer un programa. Bien, supongamos que tenemos ese sistema, fíjense. El sistema queremos calcular cuánto vale la solución en 0,2, con un h que valga 0,1. Ponemos ese valor. Entonces fíjense que tenemos tres ecuaciones diferenciales. Fíjense que es 1', ¿sí? Esto que sería la derivada de 1 respecto de x, y es igual a U2. U2', que sería la derivada de U2 respecto de x,
que es U3, y así U3', fíjense que es una combinación de U3, U2, U1, más una función que depende de X. Fíjense que lo que estamos escribiendo es una ecuación de este estilo, ¿no? Como está bien, pero solo para 3 ecuaciones. Bien, entonces fíjense con la notación esta que es U, que es nuestro vector solución, es U1, U2 y U3. Y F, ¿sí? Nuestra F, fíjense, la F1 sería la U2. También uno puede decir que depende, no depende explícitamente de 1 y U3, pero bueno, uno lo escribe como una F1 de eso. Fíjense la F2 y la F3. Y mi condición inicial, ¿sí? U sub 0, fíjense que este U sub 0 sería U1, ¿sí? En 0 valdría 0. U2 en 0 valdría 1 y U3 en 0 valdría menos 1. Entonces tenemos una condición inicial, ¿sí? Escrita para cada uno de los U, que sería esto que tenemos acá. Y 1 de x0 vale esto, y 2 de x0, y así, para el caso de 3 ecuaciones. Entonces, fíjense, tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales del tipo que nosotros sabemos resolver. Queremos calcular cuánto vale este vector en U02. Es decir, que lo que nos va a dar el sistema es cuánto vale U1 en 0,2, U2 en 0,2 y U3 en 0,2. Y vamos a resolver el sistema con un paso H igual a 0,1. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que nosotros estamos es abordando un problema con los métodos que nosotros conocemos. La cuestión es que nosotros escribimos a todo el sistema de esta forma, ¿no? De esta forma vectorial. Bien, para fijar ideas siempre es bueno el método de Euler, ¿sí? Es el método más simple para ver. Entonces fíjense que lo que hacemos es, el método de Euler, vamos para recordarlo, vamos a usar una pizarra. El método de Euler, ¿se acuerdan que era? Para el caso de una sola ecuación, era U sub I más 1 igual a U sub I, ¿sí? Más H por la F en X y en U sub I. ¿Sí? Usamos Euler para fijar ideas, después las otras se pueden extender fácil. Ahora, esto era para una sola ecuación. Ahora yo tengo un U. ¿Sí? Lo llamé U. Entonces yo digo U sub I más 1, ¿sí? Es un U sub I más H. Le voy a llamar F grande para diferenciarla de esta, de la F chiquita. X, U grande sub I. ¿Sí? Donde la U, fíjense que la U habíamos dicho que era, pongamos U1, U2, supongamos como el ejemplo era de 3 componentes, elegimos 3 componentes. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que estoy haciendo acá es, esto sería, yo lo podría escribir, bueno, escribamos esto así, una manera de escribirlo podría ser, esto sería U1, U2, U3, después le pongo los índices que necesite para programar, pero, ¿sí?
Y esto, lo mismo en I, ¿no? Esto sería lo mismo en I. Perdón, 1, 2 y 3. Evaluados cada uno en I. Más H por la F, ¿sí? Y esto es X, bueno, y la U. 1, U2 y U3, ¿sí? Esto sería lo que está haciendo él. Entonces, cuando yo calculo, supónganse, cuando I vale 0, que tengo el U1, y acá es el U0, más H por F en X y U0, ¿sí? Pero el U0, ¿qué era? El U0 van a ser el U, supongamos 1, 0, el U 2, 0 y el U 3, 0, que es ese vector que yo tenía con condiciones iniciales. Entonces, esto es para recordar la notación de Euler, pero ahora la vamos a extender a esta forma vectorial, donde la F la llamamos que es una F grande y que depende de este vector, ¿sí? Donde cada componente de un vector es una función, ¿sí? Entonces cada componente de ese vector, fíjense que tenemos una F, que son, cada una de estas F es cada una, en este caso la U2, la U3 y la U4. Entonces el modelo sería nuestra condición inicial, esto sería lo que recién llamamos el U1, 0, el U2, 0 y el U3, 0. ¿Sí? Pero está escrito en forma vectorial. Entonces el U1, fíjense que el U1 es igual al U0 más H, F en X0, U0. Bien, si yo desplegara toda esta notación compacta, fíjense que es el U1, 1, que nos está diciendo primer componente, y acá le puse 1, ¿sí? Porque era el I sub I más 1, ¿no? La segunda componente, que sería el U2, en el igual 1, y la U sub 3 en el igual 1. Y esto, fíjense que es la componente 1, la condición inicial, la componente 2, condición inicial, componente 3, condición inicial, más H por la función esta evaluada en las condiciones iniciales, que son estas ecuaciones. Esta sería la F1, la F2 y esto es la F3, que serían estos componentes de F. Entonces, fíjense que evaluamos en el U2, 0, el U3, 0, y acá evaluamos también en las condiciones iniciales. Si hacemos la cuenta, fíjense que el H es 0, 1. Mi condición inicial es 0, 1 menos 1, entonces este vector, fíjense que va a ser el vector que es el vector condición inicial, el U0, que es este que tengo acá, más H por la función evaluada en los valores iniciales. U2, 0, U2, 0 vale 1, U3, 0, que vale menos 1, ¿sí? Esperen que lo agrando. U3, 0, que vale menos 1, ¿sí? Bueno, y después aplican esto a esta otra ecuación, ¿sí? Que sería una de estas F. Bueno, lo que hay que hacer es la cuenta, y tenemos, fíjense que el vector U sub 1 nos da 0,1, 0,9 y menos 0,5, es decir, es hacer esta cuenta. Ven que lo resolví exactamente igual
Sí, exactamente igual que Euler simple, pero lo pensé como un vector, donde cada componente de un vector, cada componente de esos vectores es una ecuación diferencial. ¿Sí? Fíjense que esto sería este U2, este sería esto, ¿no? Sería esta notación de acá. Bien, como a mí me piden en 0,2, vamos un paso más. Ahora fíjense, esta era la, supongamos, el vector fue evolucionando. Entonces, como tengo H0, hice hasta 0,2 por hacer una cuenta corta, ¿no? Como voy hasta 0,2 y el paso es 0,1, esto sería el U1 evaluado en 0,2. Así que ahora el U2 es el que está perdón, el U1 evaluado en 0,1 y el U2 va a ser evaluado en 0,2. Entonces, fíjense que siempre la primer componente es el primer subíndice es el índice que corresponde a cada elemento del vector. Y el segundo subíndice lo que nos dice es en qué etapa de la evolución el sistema se encuentra, ¿no? A medida que yo voy integrando la solución. Entonces, fíjense que esto está en el primer paso y este es el segundo paso. Bueno, fíjense que siempre como era U sub I más 1 era U sub I, este es el valor anterior. Este es este valor que encontramos acá. Y ahora lo que tengo que hacer es H por todos esos valores. Vuelvo a evaluar todo esto. Entonces, ¿qué tenemos? 0,1, 0,9 menos 0,5 y evaluamos, ¿sí? Evaluamos la ecuación en estos valores. Fíjense que entonces va a ser el 2,1, que es 0,9, esto sería el 2,1, el 3,1, que es el 0, menos 0,5, y la ecuación evaluada, o la función, en este caso, evaluada en el valor anterior. ¿Se acuerdan siempre que el valor depende siempre del valor anterior, ¿no? En estos métodos recursivos. Bueno, entonces lo que obtuve fue la solución U2, donde cada una de las componentes es 0,19, 0,85 y 0,205. Es decir, fui evolucionando en el valor de X con este paso y obtuve el U1 y el U2, que era el valor que yo quería encontrar. Entonces, la solución de la ecuación diferencial esta en X igual 0,2 es este segundo valor amarillo, ¿no? Segunda columna. 0,19, 0,85 y 0,205. ¿Sí? Fíjense que la resolví exactamente igual que cuando resolví una sola ecuación diferencial. Lo que pasa es que ahora la pensé como un vector, ¿no? Como que en vez de evolucionar solo una ecuación, lo que evoluciona es un vector. Cada una de las componentes es un vector. Supónganse, para fijar una idea, que X fuera el tiempo. Bueno, entonces lo que evolucionó fue ese vector en el tiempo. Pero fíjense que la filosofía para resolver el Euler es exactamente la misma que la que habíamos usado. Lo que tengo que tener cuidado es armarme la ecuación vectorial. Esto sería el caso más simple, resolver esto por el método de Euler simple. Yo por eso digo, esto es bastante práctico para resolver los sistemas, esta notación vectorial, porque no me aparto de lo que yo ya sé, ¿no? Ahora vamos a resolver el mismo problema, pero por Runge-Kutta-4. Entonces ahí, una mayor complejidad en cuanto a la escritura, pero digamos, el procedimiento es exactamente lo mismo. Sí. ¿No eran 3 sistemas de ecuaciones y por qué hicimos solo 2 pasos? No, 2 pasos, volvamos para atrás. Son 3 sistemas, pero yo lo que quiero es calcularlo en X02. Ah, claro, sí. Avancé 2 pasos. ¿Ah? No, está bien, háganla esas preguntas, no se queden con esa idea. Pues yo fui en X01, el X
En x igual 0 es la condición inicial. En x01 es este primer vector que tengo acá, 01, 09, 05. Y en x02 es este último resultado. ¿Sí? Son 3 ecuaciones, pero avancé 2 pasos nada más. ¿Sí? Es eso. Y digo, bueno, como yo quería acá, me quedé ahí, en ese valor. ¿Se entiende? Bien. Entonces ahora vamos a ver Runge-Kutta de cuarto orden. Acá también voy a usar la notación vectorial. ¿Sí? Runge-Kutta de cuarto orden. Bueno, acá falta el índice U1, ¿no? Pero fíjense que U la escribo exactamente igual. La U es U0 más, o el U sub, y es el vector, el primer valor que tendrá que ser el valor inicial, más h sobre 6, fíjense que exactamente igual a lo que conocemos de Runge-Kutta 4. Podría haber usado Runge-Kutta 2, pero exactamente lo mismo. Fíjense que K1 ahora es una f de x u, donde u sabemos qué forma tiene, es un vector. K2, lo mismo. Fíjense que K2 x más h sobre 2 por u. Fíjense que no me voy de la forma que conocíamos. K3, fíjense que tiene la misma forma que para una sola ecuación, con la salvedad ahora que u es un vector. ¿Sí? U va a ser u1, u2, u3, o 4, la cantidad de ecuaciones que uno tenga. Y K4 también tiene la misma forma que la que conocíamos para el caso de una sola ecuación diferencial. Bien. Ahora vamos a hacerlo evolucionar. ¿Sí? Entonces, con el mismo paso que antes, con h igual 0,1, la misma condición inicial, ¿sí? Pero ahora, ¿qué tenemos? Fíjense que U1 es U0 más h sobre 6 por la suma de las k. Pero ahora fíjense las k, ¿qué forma tienen? Antes era un número, ahora fíjense que depende de un vector. Esta es la condición inicial, que la conocíamos, ¿no? Que era la que vimos recién. Y fíjense, K1, ¿sí? Ahora, ¿qué forma tiene? Es la f de x0 y el u evaluado en la condición inicial. El primer índice era la componente y el segundo índice era el estado de evolución. En este caso, la condición inicial. El K2, fíjense que es lo mismo, ¿no? F x0 más h sobre 2 y el u evaluado en la condición inicial, ¿sí? Que sería este u que tenemos acá, evaluado en la condición inicial. Más h sobre 2 por K1, que K1 ya la calculamos en el paso anterior. K3, lo mismo, el u evaluado en la condición inicial y obviamente el x también, ¿no? La condición inicial, el x0. Más h sobre 2 por K2, que calculamos en el paso anterior. Y K4, ¿sí? K4, ¿qué es? También el u evaluado en la condición inicial y el x en la condición inicial, el x0. Entonces, como mi forma recursiva era u1, va a ser igual a u0, que es el u evaluado en la condición inicial, más la suma de las k en el primer paso, que es todas evaluadas en la condición inicial. Entonces, fíjense que el vector u en 1, por eso este segundo índice es 1, ¿sí? Cada una de las componentes, 1, 2, 3, es igual a el primer valor, que era el valor inicial, por eso la segunda componente es 0, más h sobre 6 por la suma de las k. Fíjense que no me moví, ¿sí? En ningún caso le cambié la estructura al Runge-Kutta, de cómo la escribía antes, ¿sí? Bueno, vamos al paso 2. El paso 2, que es lo mismo. Lo que pasa que ahora la f la evalúo en el paso anterior. En este caso, en el paso 1. Entonces, fíjense que es el vector que tiene componente 1, 2, 3 en el paso 1. Y el x en el siguiente, que sería el x1. Así calculo la K1, calculo la K2. ¿Sí? Fíjense que acá está el vector
que había calculado en el paso anterior, más h sobre 2k1, que ya lo tengo calculado, otra vez el vector en el paso anterior, más h sobre k2, y k4 exactamente igual. Entonces, el vector u grande en el paso 2, fíjense que es el resultado es u, fíjense, siempre insisto con esto, ¿no? El primer índice es la componente y el segundo índice en qué estado de evolución está. Entonces fíjense que este es el valor anterior que calculé acá, más h sobre 6. Ven que lo único que hice fue, antes teníamos como que tuviéramos una sola línea, ¿no? Que hubiéramos tenido esto más esto. Ahora tenemos 3 componentes. Y cada acá depende de las componentes. Esto es lo que yo le decía en el Burden. Y para mí eso, yo cuando lo aprendí también a lo Burden, pero después en algún otro libro lo explicaba de otra manera, no me acuerdo qué libro era, después me fijo, lo debo tener en algún PDF, porque no es algo que se me haya ocurrido a mí, es notación que hay, que me parece mucho mejor que la que tiene el Burden. El Burden sabe lo que hace, a los K les pone un subíndice, entonces es el K1, pónganle K sub 1, I. Entonces calcula el K sub 1, I, hace una especie de loop, entonces para cada este índice 1 y 2 va a haber un K11 y un K12, calcula. Un K21 para este y un K22 para este. Y me da la sensación que eso, no sé, a mí me resulta poco práctico, incluso para después programar. ¿Sí? Bueno, entonces uno ya tiene el resultado. Y fíjense que acá no nos movimos en ningún momento. Y van a ver que cuando programamos es exactamente igual al Runge Qt4 que vimos, con la diferencia que hay que definir un vector. Pero no trae ninguna complejidad eso. ¿Sí? Bien, entonces fijémonos. Bueno, como siempre, Euler es una porquería. Pero bueno, sirve para comparar y sirve para fijar ideas. ¿Sí? Porque en definitiva después todo se mueve con la misma estructura, más compleja, pero tiene la misma filosofía que es Euler. Entonces fíjense, la línea roja superior es el U3, el U2 y el 1, los resultados, ¿no? De cada uno de los U. Y fíjense que, bueno, el Euler obviamente siempre se aleja, esto con un H01, ¿sí? Y bueno, el Runge Qt4, que siempre es mucho mejor. Fíjense que el Runge Qt4, para el mismo H, la diferencia que hay, ¿no? O sea, es prácticamente la solución exacta. Esta solución exacta la calculé con lo que habíamos visto la otra vez con el desolve, el comando smATLAB, simplemente por una cuestión de comparar los resultados. Sí. Bien, entonces fíjense que siempre obviamente el Runge Qt4 es mucho mejor que el otro. Bien, vamos a resolver este circuito. ¿Sí? ¿Cómo resolveríamos un circuito? Tenemos este circuito RCL, ¿sí? Y lo que queremos es de esto plantear un sistema de ecuaciones para este circuito y resolverlo. Bueno, las resistencias, las capacidades y las inductancias tienen esos valores. Supusimos este sentido de corriente, ¿sí? Y entonces vamos a tener esta malla, esta primer malla, que tiene esta ecuación, y esta segunda malla, que tiene esta ecuación. Vamos a ver cómo salen esas ecuaciones antes de resolverlo. Vamos a borrar esto tenía acá. Nosotros tenemos un circuito que tiene tiene una batería, una
resistencia acá. Después acá tenía un condensador. Acá tenía otra resistencia, a ver, no quiero hacer lío. Una resistencia con una inductancia. Acá tiene una resistencia. Acá tiene otra resistencia. Y acá tiene una inductancia. Esto creo que valía 6 ohm. Esto valía, vamos a hacer lío. Esto vale 2, 6, 4, 2. Esto vale 4. Esto vale 2 y esto vale 6. Bueno, obviamente esos son ohm. Esto vale 0,5 Faraday. Esto vale 4 ohm. Esto vale 6 ohm. Esto vale 2 henrios. Y esto no me acuerdo si eran 6 o 12. 12. Y esto vale 12. 12 volts. Esto después se los comento. Estos dibujitos los saqué. Hay una página para construir. Se llama, se leo por si alguno estudia electrónica o le interesa, se llama, ¿cómo se llama? EDrawMax. Sirve para dibujar todo tipo de, no solamente circuitos, pero entre las cosas que se pueden dibujar, es una especie de dibujo, se puede dibujar de todo tipo de cosas, pero entre las cosas que hay son circuitos, circuitos de electrónica, analógicos, digital. Después les paso la página, pero se llama así, si lo quieren buscar, EDrawMax. Bueno, obviamente es la versión, ¿cómo se llama? La versión libre, ¿no? Bien, lo que habíamos propuesto es una corriente I1 acá y una corriente I2 acá. Entonces, si supongamos tenemos esta malla, habíamos dividido el problema en 2 mallas, ¿no? Esta malla acá y esta malla acá. Lo que queremos ver es cómo obtenemos estas ecuaciones. Bien. Entonces, en la primera malla... Profe. Sí. Para el otro lado propusiste la corriente, me parece. Igual, no hay problema. Pero... No, lo que pasa es que está muy doblada la flecha. Es el mismo, para el mismo... Igual es lo mismo, pero es para el mismo lado. Igual no hay drama, uno lo puede cambiar como quiera. Lo puede poner el sentido que quiera. Bien, si recorremos el circuito en este sentido y si la corriente circula en este sentido, quiere decir que, por ejemplo, este está a más potencial que este, así que entonces esto va a ser, la primera ecuación va a ser 12, le pongo los números sin las unidades, porque después las unidades se ajustan. Lo que quiero ver es la ecuación 12, que serían los 12 volts más los 2 ohm, perdón, menos 2 ohm por la I1. Acá es menos 6, esto sería I2, ¿no? Metro I2. Menos 6 y 1 más 6 y 2, que es la del otro lado.
ahí uno tiene la diferencia esa, más, que sería L, que serían los dos henrios, la caída potencial en la bobina, L, por D. Esto sería la derivada de I1 respecto de T. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, si no me equivoco, perdón, acá es menos. Hay algo acá que no me gusta. Menos. Entonces tenemos que I1', esto es I1', ¿no? Profe, es menos, aunque esté recorriendo de mayor a menor potencial, ¿no sería más? Si vos le ponés... No, bueno, no, eso como usted, porque vas de menor potencial a una zona de mayor, hay una caída de tensión. Por eso le pongo el menos. Pero lo Claro, pueden pero... pensar al revés. Lo pueden pensar al revés también, ¿eh? Ah, no, pensé que le había cambiado a la corriente 2, perdón. Ah, no, pero sí, eso yo, porque yo lo pienso así, como para que haya corriente en este sentido, por eso puse acá el más y el menos. Como que hay una caída de potencial, hay una caída de tensión. Entonces, esto fíjense que les queda. Disculpa, I1'. me perdí porque hay un menos 6,1 y un más 6,2. No, porque acá hay una corriente I1 y una corriente I2. Y la corriente I1 viene para acá y la corriente I2 va hacia arriba. Ah, está bien, perfecto, gracias. ¿Está? Y esto queda todo dividido por 2, así que esto nos queda menos I1, menos 3. Perdón, me olvidé de sumar esto. Escribir en la pizarra. 6 y 2 son 8, así que acá nos queda menos 4 y 1, ¿no? Estos 6 y 2 son 8, dividido 2, nos queda menos 4 y 1. Acá nos queda 6 y 2, así que nos queda más 3 y 2. No me equivoco en las cuentas. Más 6 voltios. Listo. Ahí tengo la primera ecuación. La segunda ecuación es, fíjense que recorro acá, así que acá tenemos un problema. Podemos pensarla de dos maneras. Porque acá tenemos una capacidad. La caída potencial en el capacitor, ¿qué es? Es Q sobre C. ¿Está bien? Entonces lo pensamos esto como la integral de la corriente sobre C por diferencia de T. O, por ejemplo, podríamos pensarlo como que acá tenemos menos la carga que tenga Q2, que va a variar en el tiempo, ¿no? Sobre la capacidad. Que la capacidad es 0,5, así que Q2 sobre 0,5 nos aparece un 2 ahí. Menos I2 por 4. Menos 6 y 2. 6 y 2 más 6 y 1. 6 y 1. No me olvido nada, ¿no? La capacidad, y esto. Y esto igual a 0. Bien. El problema acá es que tengo todo corriente y acá tengo la carga. Entonces lo que puedo hacer es derivar esto respecto del tiempo. Si derivamos esto respecto del tiempo, ¿qué me queda? 2. La derivada de Q2 respecto de T, eso me da I2.
menos. Esta derivada me queda I2' por 4. Menos. Bueno, esperen que ya que está podemos hacer la cuenta acá. Hacemos la cuenta que está acá. 6 y 2 son 8, ¿no? 6 y 2 son 8. 8 y 2. Y 2 prima, ¿no? Porque derivamos respecto al tiempo. Más 6 y 1 prima. Igual a 0. ¿Me esperan un segundo? Lo que tengo que hacer es reemplazar, ¿sí? Esto, el I1' lo reemplazo acá. Entonces, profe, sí. ¿dónde sacó el 8? 6, ¿dónde saqué? 6 y 4, 10, no, tenés razón. Hice 6 y 2, 8 y era 6 y 4. Gracias. Sí, es un 6 y 4, 10. Ahí está. Ahí está. Gracias. Entonces lo que hay que hacer es reemplazar esto acá y nos queda todo en función de I1 y 2 y nos queda I2'. Si hacemos ese reemplazo, ¿sí? Nos va a quedar I2' es igual a 2 con 4, nos va a quedar un 24 que va a ser dividido este 10 después, y 1, ¿sí? Más, después nos queda un 16 y 2, así que nos va a quedar un 1.6 y 2 más, nos va a quedar un 36. Esto. Entonces, ahí tenemos el sistema. Fíjense, tenemos I1' es, bueno, lo tengo en el Power, me lo voy a escribir. I1' es esto que tenemos acá, y I2' es esto que tenemos acá. Entonces tenemos una ecuación, un sistema de ecuaciones diferenciales. Fíjense, dividimos la malla. Lo que quería, esta sale fácil, lo que quería que tuvieran en cuenta, esta que como acá hay un capacitor, al haber un capacitor, lo ponemos como la integral de 1 sobre C por I diferencial de T, o lo ponemos como Q sobre C y derivamos todas las ecuaciones, toda la ecuación, y nos va a quedar algo que depende de I1', que lo reemplazamos en lo que quedaba, en lo que vimos recién, y nos queda para cada malla, ¿sí? Una ecuación. Entonces fíjense que tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. Volvamos a lo que teníamos antes vamos a lo que teníamos antes de la forma vectorial. La I1' es la f de x, y, donde y es I1 y 2. ¿Sí? Fíjense que el vector y tenemos la primera componente es la corriente 1 y la segunda componente es la corriente 2. Nuestro sistema, la f, fíjense que la f1 de x y 1 es esta que tenemos acá. Y la f x y 2 es esta que tenemos acá. ¿Sí? Que en realidad lo podemos escribir esto, fíjense que esto en forma compacta es x, y. Como no depende explícitamente de nada que dependa de x, ¿sí? Entonces nos queda solo estas expresiones. Podría haber acá, sumando una función que dependa de x, bueno, la agregaríamos. Pero ven que queda en forma vectorial, queda muy compacta. Y la condición inicial es que la I1, le pongo el 1 acá porque se acuerdan que como el MATLAB y el Octave no aceptan
los subíndices ceros, el estado inicial lo ponemos ahora como 1, ¿sí? Entonces, la componente 1 en el estado inicial es 0, la componente 2 en el estado inicial es 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Supongamos que avanzamos, ¿sí?, n pasos. Entonces, fíjense que lo que estamos es evolucionando en el tiempo. Entonces, la solución que vamos a obtener es un vector i donde la primera fila es cómo evoluciona la corriente i en el tiempo. Fíjense que siempre el primer índice es 1. Que además de decirnos que es la fila 1, ¿sí?, de la matriz, pero es el subíndice correspondiente a la corriente 1. Y el segundo índice, que es 1, 2, 3, es la evolución en el tiempo, ¿no? Con el paso que yo le di. Entonces tengo los n pasos en el tiempo que evolucionó la corriente 1. ¿Cómo cambió en el tiempo la corriente 1? En el paso 1, 2, 3. Y lo mismo con la corriente 2. El primer subíndice es la corriente y el segundo la evolución en el tiempo de la corriente, ¿sí? El segundo índice puede ser la evolución en el tiempo o cómo cambia en X una posición, es decir, es cómo evoluciona el parámetro con el paso que yo le di. Entonces, fíjense, el primer índice indica soluciones, ¿sí? Y 1, corriente, en este caso, estamos hablando de corrientes, y 1. Y 2, la corriente 2. Y el J es la evolución de cada solución. Si J es igual a 1, es la condición inicial, ¿sí? Estamos diciendo la condición inicial. Estamos pensando, le pongo J igual a 1, acuérdense, porque uno puede decir que la condición inicial en uno siempre dice I sub 0 o lo que sea. Pero estamos pensando en el octavo del MATLAB, que no acepta el subíndice 0. Entonces, el J igual a 1 es la condición inicial. Y el J distinto de 1 es cómo fue evolucionando, ¿sí? Que son estos, ¿sí? Condición inicial, en el paso 2, en el paso 3, y así sucesivamente. Entonces, fíjense cómo voy a definir. Acá, esto es clave para por eso le digo, es bueno usar esta notación para la programación, ¿sí? Y me olvido de ponerle su índice. Si yo usara Rungenkutta, me olvido de ponerle su índices, ¿sí? Entonces, lo que hago es, fíjense la función como la defino, ¿no? La función f, esta que está acá, fíjense, esta que está acá, la escribo como una arroba de x, que es el parámetro, puede ser x, puede ser el tiempo, ¿no? Es el parámetro de que depende la corriente, ¿sí? Y de y, del vector. Fíjense que la f depende de x y de y. ¿Y qué es lo que coloco acá? Me armo, lo que me armo acá es este primer estado. Fíjense que es 4 y 1, 1. Sería 4 y 1, 1. Más 3 y 2, 1. Más 6. Fíjense que es la primera función esta que tengo acá. Pero en el estado inicial. Y la segunda componente, que sería esta de acá, que es esto de acá, es esta segunda función en el estado inicial. Fíjense, bueno, como depende de la corriente 1, en el estado 1, la corriente 2, en el estado 1, bueno, y el número es. Entonces después lo que voy a hacer es hacer evolucionar este vector. No tengo que ponerle sus índices, ¿sí? Vamos a... bueno, si quieren podemos ir... Esperen, ya que está... Creo que hay dos gráficos. Bueno, estas son las corrientes, ¿no? La corriente 1 y la corriente 2. Para el caso de Euler simple, bueno, obviamente, para Rungenkutta, ¿no? En el paso creo que era de 0,1, 0,2, no me acuerdo. Después lo veo en el programa. Bueno, siempre Rungenkutta es mucho mejor. Lo que pasa que es didáctico de Euler. ¿Sí? Bien, veamos un programa. Esperen que... ¿Dónde está?
Bueno, tiene que aparecer circuito. Después vemos que es este. Bueno, acá tiene que estar el circuito. Ahí vamos a ver. Lo programé de dos formas, para que vean, porque ahí no hay una sola forma. Hay más, yo lo programé por dos, pero... Fíjense el programa, ¿no? Vamos a resolver el circuito. Esta es la F que yo les decía, que les mostré recién en el PowerPoint. Esto es la primera ecuación diferencial en el estado 1, ¿sí? El segundo subíndice, ¿se ve bien? O si no, agrando la letra. Esperen que vamos a agrandar la letra. Olvido siempre agrandar la letra. Bueno, lo que vamos a resolver es el circuito. ¿Sí? Le puse condiciones iniciales los dos. Bueno, no interesa. Puse las dos 0, una era 0 y 1, 0, 0 eran, ¿no? Las condiciones iniciales. 0, 1. Yo le puse 0, 0 acá, bueno. Pongámosle 0, 1. Bien. Un paso de 0, 4. Lo importante es límite de integración entre 0 y 10. Y esta es la condición inicial. Yo llamo un 0, 0, 1. Y en realidad, fíjense que acá lo que hago es el vector. Esto como tiene dos filas y la componente 1. 1, 1 vale 0 y el 2, 1 vale 1. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo esto acá. El paso, el cálculo del valor de las X, la longitud de las X, y bueno, y defino el vector Y como de dos filas por n columnas. ¿Sí? Bien, y acá es lo que yo les decía que defino la función f. Fíjense que las y están en el estado inicial. La y1 en el estado inicial. La y2 en el estado inicial. Y esta era la otra función, que era la otra ecuación diferencial. Es decir, eso que está ahí es esto que tenemos acá. Donde esto es esta ecuación diferencial, fíjense que es esta de acá, en el estado inicial. Y esta que está acá es esta que está acá en el estado inicial. ¿Sí? Bien. Y fíjense que es exactamente igual al programa de Runge-Kutta que habíamos hecho la otra vez. Fíjense que sale K1, K2, K3, K4. Y acá que entra. Entra la F, pero fíjense que entra la F en esos estados iniciales que decíamos recién. El paso, las X. Y acá en vez de entrar un valor, como teníamos antes, entra el vector, que en este caso va a tener dos componentes. Y entonces, fíjense que el I, que ya lo hemos definido acá, de dos filas por n columnas, que ese n va a depender de cuántos pasos yo lo hago evolucionar. Fíjense que acá ya no lo pongo, pues ya el MATLAB entiende que acá son dos filas, y lo hago evolucionar paso a paso. Fíjense que es exactamente lo que tenía antes. Donde ahora las K tienen otra forma. Veamos la función esta. Ahí lo que tuvimos que cambiar fue la función, ¿no? Definirla, antes las teníamos definidas para números, ahora las tenemos definidas para la componente de un vector. Se llama sysr4. No, este no es. ¿Dónde está? No, está de acá, perdón. Fíjense que sysr4 que entra f, h, x y un vector 1. Acuérdense que yo a esto le puedo dar cualquier nombre, pero
Lo que importa es cómo entraban, se acuerda que lo discutimos alguna vez. Cómo entraba el orden, ¿no? Que hay que respetar el orden de entrada. La primera tiene que ser f, la segunda tiene que ser el paso, los valores de x y el vector, en este caso. Y fíjense que K1 es x y depende del vector. K2 tiene la misma forma, fíjense que tienen la misma forma que tenían las que usábamos en el programa cuando calculamos una sola ecuación. Lo que pasa es que ahora este u es un vector. Ven que, bueno, el MATLAB tiene esa... Ahí nos da cómo evoluciona el vector, ¿sí? Sin tenerlo que correr. Entonces, cada una de estas u es un vector. Cuando nosotros queremos correr el programa, exactamente lo mismo, ¿sí? Estas son las soluciones reales, o las exactas. Es exactamente igual que lo que hacíamos antes, ¿sí? Pero definimos un vector. Lo que yo les digo es, si se fijan en el Burden, van a ver que les pone K1 y un subíndice. Entonces le pone, para la primera vuelta dice, bueno, K1, 1, K2, 1, K3, 1, K4, 1, y vuelve. Después cuando calcula el otro es K1 del segundo paso, K2 del segundo paso. A mí me parece mucho más compacto definir esta función y hacer evolucionar. En realidad, fíjense que lo que estamos haciendo es hacer evolucionar, en este caso en el tiempo, este vector. ¿Sí? Bueno, si lo corremos, ¿sí? Está puesto calcular un en Qt 4. ¿Ven? Ahora les voy a mostrar otra forma de hacerlo. Ven que esta me parece la forma... Ah, bueno. Ese error fue porque tenía... ¿sí? Otra forma de hacerlo es pensar a... Ahora les digo... Es pensar a esta como una f, ¿no? A menos 4 y 1 más 3 y 2 más 6 como una f. Y a menos 2.4 y 1 más 1,6 y 2 más 3,6 como una g. Que a su vez la f depende de y1 y 2 y x, y la g depende de y1 y 2 y... ¿sí? Pero fíjense lo que pasa. Si yo defino una f, fíjense cómo los defino, ¿no? Menos 4 y 1 de y1, más 3 y 2 de y1, ¿sí? Fíjense que ya no los defino como un vector. Defino como dos ecuaciones que van a estar acopladas, ¿sí? Pero que dependen de f y de g. Fíjense que ahora depende, fíjense que lo pongo dependiendo del estado inicial, ¿sí? Pero como son funciones, no están escritas en forma vectorial, entonces la hago evolucionar componente a componente. Ahora fíjense la diferencia, ¿no? Cómo se va complejizando si no uso la notación anterior. Fíjense que el K1 depende de X, de Y1 y 2. Pero también tengo que definir el L1 para G, que depende de X, Y1 y 2. Como son sistemas acoplados, el K2 ¿de qué depende? X1 más H sobre 2, que es lo que conocían, y ahora es Y1 más H sobre 2 por K1 más I2 más H sobre 2 por L1. Ven que como se complejizó la notación, ¿sí? Y L2, fíjense que L2 también depende de I1 más H sobre 2K1 e I2 más H. Y así K3 y L3 van a depender de K2 y L2, ¿sí? Entonces, cuando quiero resolver el sistema, fíjense, tengo que resolver, por un lado, las I1, que van a ser lo que conocemos. I sub I más 1 igual a I sub I de I más H sobre 6, la suma de los K. Y la I sub 2 es igual, pero es con la suma de los L, ¿sí? Y obtuve la solución de I1 por un lado y la solución de I2 por el otro. Pero necesité definir... Yo esto también lo podría llevar a una... Esto también lo podría llevar a una
armarme una función, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Supónganse que ahora en vez de tener 2 corrientes, tengo 3 corrientes. Entonces, ¿qué voy a tener que definir? De esta forma. K1, L1 y M1. K2, L2 y M2, K3, L3. Se dan cuenta que por cada corriente me voy a tener que definir una línea de estas. Y tendría que agregar acá una F, una G y una H. Se dan cuenta cómo se va, que la notación vectorial me parece la más compacta. Encima, si yo, además de esto, lo hubiera, en vez de pensarlo así, lo pienso con subíndices, también se hace más compleja, ¿sí? Entonces me parece la forma, igual los resultados son los mismos, ¿no? Si lo corremos el programa, pues queda exactamente el mismo resultado, no va a dar distintos resultados. Lo que pasa es que es más eficiente, fíjense, ¿no? Y esto es para 2 corrientes. Si tuviera más corrientes, por cada corriente tengo que calcular un K, un L, un M y así sucesivamente. Fíjense, para comparar la diferencia. Si acá yo tuviera una tercera corriente, lo único que hago es agrego otra fila. Digo punto y coma y la segunda ecuación. Y esto no cambia. Queda así. ¿Sí? Y acá en vez de poner un 2, pongo un 3. ¿Sí? Se dan cuenta cuál es la comodidad de esto, ¿no? Después ustedes usen el que quieran, ¿sí? El que les resulte más fácil. Pero me parece que lo mejor es, esta es la primera ecuación, esta es la segunda ecuación, y si hubiera una tercera, ponen punto y coma, y la tercera en el estado 1. Y esto no lo tocan. ¿Sí? En cambio además de tener que agregar, supónganse, agregar una función más acá, una h, no hay problema. El tema es que hay que agregar acá otra línea más para poner un M1, otra línea más para agregar un M2 y así. ¿Sí? Ven que es mucho más, se hace mucho más engorroso. ¿Sí? Bien. Eso sería otra forma de programar, porque lo van a ver en distintos libros, lo van a ver, lo pueden ver así, lo pueden ver como le decía yo en el Burden, que le ponen un subíndice a K1, en vez de poner K1 y L1, le va a poner un subíndice acá, ¿sí? Y un subíndice acá, entonces después acá que pondrá el K1 del subíndice 1 y el L1 del subíndice 1, pero ven que hay que hacer un doble loop. Así que bueno, no sé, me parece la mejor forma de verlo. Déjame ver esto acá. Un sistema de oscilador. Un sistema con 3. No, esto lo vimos recién. Bueno. Bueno, también lo vamos a ver el oscilador, porque no tengo. Está el que tenía con 3. Profe, después puede poner cómo definió la función que aparece en los K, que quiero sacarme una duda. La que vimos recién. Claro. Esta. Sí, ¿cómo relaciona? Porque ahora la función del sistema de ecuaciones va a tener tantas filas dependiendo la cantidad de mallas o corrientes que tenga, pero ¿cómo la relaciona acá? Porque entra acá el vector. O sea, esa U... Claro, esta U es un vector. Y ese vector, si tiene 2 corrientes, tiene 2 componentes. Si tiene 3 corrientes, va a tener 3 componentes. Entra acá. Para que busco... Es este que entra acá. Acá ya sabe que suponete que tiene 3 corrientes, ya sabe que son... Por eso te decía, defino acá en vez de un 2, un 3. Y acá sabe que ya son 3 filas.
Claro, y en la función usted lo definió como U, y ahora en esa parte entra el Claro, vector. acá supone que le ponemos una tercera corriente. Estaba buscando un programa que tenía una tercera componente, no sé por qué no, ahora lo buscamos. Oscilador. Este es con 2. No, esta es otra cosa. El oscilador tiene 2. Pero ¿por qué no lo tengo? Este es con 3. Y este también con 2. 1. Este es con 2. Pero tenía uno con 3. No sé qué me pasó. Estaba en otro archivo. A ver si estaba en otro. Lo corrí en otro lado. Oscilador. Bueno. No sé. Tenía uno con 3, pero bueno. Ahora sigamos con el power y después lo busco. Bien. Hemos quedado acá. Y ya hemos resuelto el sistema este. Bien. Ahora lo que vamos a resolver es, tenemos un sistema, ahora, nosotros sabemos resolver ahora un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Bien. Ahora lo que yo tengo es una ecuación diferencial de orden n. ¿Sí? Esta que tengo acá está escrita en forma general. La derivada de y respecto, la derivada de sub n respecto de x a la n es una y sub n y es una f que depende, fíjense la dependencia desde x, de la derivada primera a la derivada segunda, hasta la derivada de orden n-1. Y el x en el intervalo de integración, con las condiciones iniciales. Si es de orden n, tengo condiciones iniciales hasta orden n-1. ¿Sí? Eso es lo que tengo. Entonces, ¿cómo llevo yo un sistema de una ecuación diferencial de orden n, una ecuación diferencial de orden n a un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Con sus correspondientes condiciones iniciales? Entonces, lo que hay que hacer es un reemplazo, o lo que podemos llamar un cambio de variable. Llamamos a u sub 1 de x, lo llamamos y. A u sub 2 decimos que es y'. U sub 3, y segunda, u sub 4 y tercera, y u sub n, que es la derivada de orden n-1. Entonces, ¿cómo armamos el sistema? Si derivo esta, la derivada de u1 respecto de x es y'. Pero y' ¿qué es? u2. ¿Sí? Y u2 es y' y define una f1, que depende de x, u1, u2, u3, hasta u sub n. Derivo u sub 2. Si derivo u sub 2, fíjense que es y segunda. Entonces la derivada de u sub 2 respecto de x es y segunda. Pero y segunda, ¿qué es? u3. Y defino una f2. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Hasta qué? Hasta que cuando derivo esto, ¿qué me queda? La derivada de y sub n-1 respecto de x es la y sub n. Ahora vamos a ver esta. ¿Sí? Y cada una, fíjense, si yo tenía condiciones iniciales y de 0, ¿sí? Era la condición inicial, es y1 de 0. La derivada primera, que era la derivada primera de 0, ¿sí? Es u sub 2 en 0. ¿Sí? Voy haciendo los reemplazos. Y entonces, una ecuación diferencial de orden n, ¿sí? La pude transformar en una ecuación diferencial en n ecuaciones diferenciales de primer orden, de las que yo sé resolver. Como yo sé resolver ya un sistema, resuelvo este sistema y tengo resuelto la ecuación diferencial de orden n. Veamos acá un ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacerlo en la pizarra para que quede más
anoto la ecuación diferencial esta es y segunda más 3 y prima con esa condición inicial. Bien, vamos a la pizarra para que sea más gráfico. Vamos a borrar esto. Borramos esto. Vamos a ir. Tenemos esta ecuación diferencial. Y segunda más 3 y prima más 10 y más 10 y igual a seno de x. Seno de x. Y con la condición inicial, que y de 0 es igual a 0. Y la otra condición inicial, y prima de 0, es igual a 1. Fíjense que esta ecuación diferencial, no sé si se acuerdan, pero fíjense que es un oscilador que además está forzado, ¿no? Fíjense que tiene una derivada segunda, una derivada primera. ¿Se acuerdan que la derivada primera representaba la fuerza de roce y dependía de qué valor teníamos acá el comportamiento del oscilador y de qué función teníamos acá? ¿Sí? Bueno, entonces, el reemplazo que vamos a hacer es, supongamos, digamos que Z1 es igual a I. Y Z2 es igual a I'. Y acá paro. Entonces, fíjense, ¿de qué orden es la derivada? De segundo orden. Entonces, ¿cuántas nuevas variables defino? 2. ¿Y acá hasta qué derivada voy? Si acá está hasta la derivada de orden 2, acá voy hasta la derivada de orden n-1, que en este caso es la derivada primera. Bien, entonces ahora me voy a armar el sistema. Derivo esta primera ecuación. Entonces, ¿qué me queda? Que Z1' es igual a I'. Pero I' que es igual a Z2. Que era lo que habíamos visto en el PowerPoint, ¿no? Esto que habíamos visto acá. Derivábamos esta. La derivada de U respecto de X es la derivada prima. E I' es U2. Bien. Ahora el tema era esta. Ahora derivo esta de acá. Entonces fíjense, la primera ecuación, Z1' es igual a Z2. Listo. Derivo esta. Z2' es igual a la derivada segunda. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? Esto es lo que yo les digo, esto que hay acá, ¿sí? Que esto es lo que le podía traer algún, ¿cómo se llama? Alguna duda. Eso, fíjense, es I2. ¿I2 qué es? Y segunda, perdón. La espejo de la ecuación diferencial. Y segunda, ¿a qué es igual? A menos 3 I' menos 10 I más el seno de X. Más el seno de X. Bien, entonces esto lo pongo acá. Y segunda es menos esto que pongo acá, es esto que estoy poniendo acá.
Pero fíjense que primero lo pongo dependiendo de I y después lo pongo dependiendo de la sub. Entonces, digo, y segunda es menos 3 I prima menos 10 I más el seno de X. Bien, ¿y esto qué es igual? Lo pongo abajo para que no se me... Como va a llegar hasta acá, si puedo escribir el sistema. ¿Y esto qué es igual? Menos 3 I prima. ¿Pero I prima qué es? Z2. Menos 10 I. ¿Pero I qué es? Z1. Más el seno de X. Y esto es Z2'. Entonces, ¿qué tengo? El sistema Z2', ¿a qué es igual? A menos 3 Z2 menos 10 Z1 más el seno de X. Y las condiciones iniciales, ¿qué son? Fíjense, que yo acá tengo I de 0, ¿a qué es igual? I es Z1, así que esto es Z1 de 0. I prima 0, ¿a qué es igual? I prima es Z2, así que es Z2 de 0. Entonces mi sistema tiene Z1 de 0 es igual a 0 y Z2 de 0 es igual a 1. Entonces la ecuación diferencial esta de segundo orden la llevé a un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden con las condiciones iniciales y yo esto lo sé resolver, ¿sí? Entonces yo me puedo armar un Z, ¿sí? Un Z que va a ser Z1, Z2, ¿sí? Y uso la notación vectorial. Entonces cuando me defino la F, que sea una arroba de XZ, ¿y qué hago? Bueno, la escribimos, fíjense que pongo entre corchetes, es una matriz, que tengo Z2, la condición inicial, 1, punto y coma, y la otra, que va a ser, esto es Z21, esto va a ser Z de, perdón, esto va a ser, me olvidé el 3, esto va a ser menos 3 Z, como es Z2 ahí, es 2, 1, menos 10Z1, Z, 1, 1, más el seno de X. Listo. Entonces definimos esta función, le aplicamos un Qt 4 y resolvemos el oscilador. Veamos, creo que está el oscilador. Ven, tenemos la ecuación diferencial esta. Tenemos los límites de integración, el vector inicial, un H05 y
Bueno, acá está para calcularlo por Euler. Fíjense que definí la F, el U21, el menos 3 U21 menos 10U1 más seno de X. Y fíjense que usé la misma función que la había llamado cis RK4, ¿sí? Y, bueno, la solución del sistema. Acá lo que hice, ahora después les muestro esto, es la solución con Solve. Y corremos el programa. Acá tenemos la 1 y la U2. ¿Sí? La línea blanca porque escribí bueno, no me acuerdo. Ahí el paso. ¿Sí? Bien, la línea blanca es simplemente para unir los puntos. Bien. Bueno, ahí estaba paso 0,5 acá porque había escrito yo. El paso era 0,5. ¿Sí? Si hubiera puesto un paso 0,125, obviamente con un paso chico, 1, 2, y el paso es de 0,125 con Runge-Kutta 4. Si quieren pueden ver Euler, que hay que comentar esto y comentar acá. Y pongámosle, es muy malo. Pongamos, el Euler es muy malo en este caso. Fíjense, el Euler es muy malo. Fíjense, las líneas rojas son los valores exactos y las líneas blancas son los U1 y U2 de Euler, ¿no? Bueno, acá va a decir el paso, pero esos datos no son válidos. Había que cambiarlo. Pero fíjense, el Euler, qué malo que es, ¿no? Con un 0,25. No, estábamos usando 0,25. Sí, tengo que achicar mucho el paso para que el ajuste sea bueno, en este caso con el Euler. Esos son los cambios dependientes, seguramente. ¿Sí? Pero bueno, el Euler es simplemente para mostrar, como decimos. En este caso todavía se acrecenta el Euler. Ahora, quiero que vean esto. Esto les sirve. Fíjense que acá lo que resolvimos fue con el desolve, pero un sistema. ¿Se acuerdan que la otra vez habíamos resuelto una sola ecuación? Acá con el desolve resolvimos un sistema de 2 ecuaciones. Fíjense que la notación es parecida. Fíjense que definimos la ecuación. Bueno, la primera, la llamé Z, que es el W, y la segunda W, que la llamé esto, y la combinación de esas dos. Las condiciones iniciales, Z de 0, que en nuestro caso sería el U1 y el U2, el Z y el W. El Z de 0 es 0 y el W de 0 es la condición. Y le ponemos que la resuelva. ¿Sí? Y acá el sub lo que hace es, como sale en forma simbólica, que lo transforme en algo que lo pueda evaluar. Bueno, después lo que hago es graficar, que es lo que hacemos siempre. Pero le sirve, lo que yo les decía, el otro día les sirve para chequear los resultados. En estos programas se puede hacer. Atención, el otro programa que no esté. Bien, sigamos, creo que queda un poquito más. Bien, entonces lo que hacemos es resolver el sistema, ¿sí? Bueno, esta es la resolución de la ecuación diferencial que teníamos recién. Ven que definimos la F como la U2 y la otra ecuación, y las condiciones iniciales. Bueno, si se fijan, Runge-Kutta 4, acá tienen los gráficos que les decía. Fíjense que Runge-Kutta 4 con H025, es muy bueno. Fíjense con 0,25 el Euler es horrible. Recién en 0,125
Dice que ni siquiera tampoco es demasiado bueno, ¿no? Fíjense en esta región, ¿no? El Euler simple, digamos, para sistema de ecuaciones es horrible. Anda mal para el otro, pero para el sistema de ecuaciones, eso que son 2 ecuaciones nada más. Bien, hasta acá la teoría. Con esto terminamos el tema de estas ecuaciones diferenciales, ¿sí? Busco, ¿por qué no está? Tenía uno con 3, bueno, tenía uno, resulta un programa con 3 ecuaciones, pero no sé por qué, no lo tengo. Bueno, una derivada tercera, podemos hacerla en la práctica. Supongamos que acá, a voy a borrar acá, pero no voy a borrar toda la... Tengo que borrar esto. Igual, no sé, o a lo mejor no lo hice, no lo guardé y lo perdí el programa ese. Bueno, supónganse... ¿Qué pasó? Hoy se me... No sé qué pasó. Murió el coso. Uy, murió el mouse, no sé qué le pasó. Esperen un segundo. Y borramos acá. Y borramos esto de acá. Y supongamos que acá pongamos un 5, por poner algo. Y acá agreguémosle una derivada tercera. Entonces lo que hacemos, y acá tenemos que agregarle otra condición inicial. En 0, digamos que esto es igual a, qué sé yo, no ponemos cualquier valor. La cuestión es que, fíjense, tenemos Z1, como tenemos derivada tercera, tenemos que definir 3. Z1 es igual a I. Z2 es igual a I'. Y Z3 es igual a I segunda. Entonces, volvemos a lo que decíamos hoy, ¿no? Tenemos una derivada tercera, definimos 3 nuevas variables. Y las derivadas van hasta la derivada de orden n-1. Si va hasta la derivada tercera, acá va hasta la derivada segunda. Derivamos esta. Si derivo Z1, derivamos Z1, la derivada de Z1 es I', pero I' es Z2. Derivo Z2' y me queda derivada segunda. La derivada segunda de I, pero la derivada segunda de I es Z3. Y derivo esta, la derivada de Z3', la derivada de Z3' es I tercera. Y I tercera dijimos que I tercera, la última, siempre la despejamos de la ecuación diferencial. 5 menos I segunda, pero I segunda es Z3, menos 3I', pero I' es Z2,
menos 10i, pero i es z1, ¿sí? Más la función que esa depende de x, seno de x. Entonces mi sistema, ¿a qué es igual? A menos 5 z3 menos 3 z2 menos 10 z1 más el seno de x. ¿Sí? Y las condiciones iniciales es i de 0 es 0, pero i es z1, así que tenemos condición inicial, z de 0 es 0. La otra condición inicial es i', pero i' es z2. Y la otra condición inicial es i segunda, pero i segunda es z3. Bueno, habíamos dicho que valía 2. Listo. Y ahí me llevé una ecuación de tercer orden a un sistema de 3 ecuaciones diferenciales de primer orden. La f, fíjense que la f no sé por qué es una curva ahí. La f, que va a ser la arroba de x y la llamamos z. Y esto que va a ser igual. Perdón, esto señala igual. Esto es la primera, que es z2, que es el 2 de la segunda componente en la condición inicial. Punto y coma. Después que tenemos z3, z3 en la condición inicial. Y la última ecuación es menos 5 z, z3, 3, 1, menos 3z2, z2 que es índice 2, que es la fila 2, que es la solución 2, o la componente 2 en la condición inicial, menos 10z1, 1, 1, más el seno de x. Bueno, el seno de x. Y cierro con un corchete. Entonces, fíjense que esto es esta de acá. Esta es esta de acá. Y esta es esta de acá. Pero, ¿en qué cosa? En las condiciones iniciales. Fíjense que esta, la condición inicial esta, supónganse, yo quiero escribir z acá, y este z en condición inicial, le pongo el sub 0 acá para condición inicial. ¿Esto qué es? Fíjense que esto es z1 en 0, z1 en 1. Este otro z es el z2 en el estado inicial. Y el z3 en el estado inicial. Entonces, ahí me defino un vector, ¿sí? Que es el vector inicial, ¿sí?
Entonces lo que hacíamos era llamar a la función esa rungenguta4, que le hemos llamado sit rungenguta4. El primer valor que le va a entrar es este, y después sigue entrando, va evolucionando, ¿sí? Era, ¿dónde estábamos? Sí, era esto de acá. Ahí le agregamos una condición, acá habría que agregarle una fila más, ¿no? Pero bueno, ven que es simplemente definir esto, y esto va a ser siempre lo mismo. Esa es la ventaja de verlo en forma vectorial, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta?